En este, ¿no? Ahora este. ¿Cómo hago esto? Para abrir así. No, ya está bien, solamente tienes que darle compartir. Ya está guardado. Ya. Pero quiero abrir. Porque eso ya está bien. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿El libro? No está abierto, hijo mío. Está bien, está ahí. Ah, Ay, me voy a perder. Ya, mucho obrigado. Ay, que. Hijito, no te olvides. Vas a estar atento. Ay, no sé qué haría sin mi hijo, Jesús. Ya. A ver, guaguitas, ¿en qué página estamos? Acabo de 79, 80, creo que es, ¿no? En la 85. Ya. Bien. Antes yo quiero también compartir con ustedes. Ay, espero poder volver a ese lugar. Me voy a perder. A ver, quiero compartir con ustedes WhatsApp. Esto. Mm, Así será. Eso, a ver, voy a ver. Eso, muy bien. Ya iba a gritar que venga mi hijo. Jóvenes, vamos a optimizar nuestro tiempo. Por eso que les voy a pedir que vayan tomando apuntes de lo que vayamos haciendo. Síganme en el libro. Y esta imagen me gustaría que la congelen, ¿no? Ustedes saben hacer mejor que yo. Y entonces, ¿qué tengo ahí? Ah, este es el tercer paso. Recuerden que en este capítulo estamos viendo 4 pasos. ¿Se acuerdan? 4 pasos. Proceso de toxicidad. El proceso de toxicidad tiene 4 procesos o 4 pasos. Uno, el de la distribución. Dos, célula diana, llega a la célula diana. Tercero, puede provocar alteraciones funcionales o morfológicas. Y 4, los mecanismos de reparación. Mm, Voy a sacarles, me imagino que tienen también eso, pero les voy a mandar en este momento una fotito. Oh, ah. Saben, estoy muerta de cansancio, pero más vale en mí el amor por compartir con ustedes lo poquito que sé. No hemos perdido ni una clase teórica, ¿verdad? O falté alguna clase. No, doctora. No, no ve. Entonces, con eso quiero demostrarles, guaguitas, que no es que yo haya faltado y por eso estoy atrasada, sino que ya han visto cómo se ha dado la cosa, ¿no? Pueden mirar su WhatsApp. Acabo de enviarles un apuntito que hice, un sinóptico que hice, que yo esperaba que me lo hicieran así desde un principio, ¿no? Todo el capítulo de qué trata, de esos procesos de toxicidad, los 4 pasos. Ahora estamos en el tercer paso, lo que tiene en la pantalla. A ver. En este tercer paso podemos observar que va a haber un fallo en la regulación de la transcripción. Y entonces tenemos, todo eso está en el texto, solamente que yo les sugiero que se hagan así sus sinópticos, ¿no? Entonces, uno por producto químico que va a afectar a los factores de transcripción activado por ligandos. Eso está en la página, ayúdenme por favor. Mm, 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 mm. Página 78, doctora. 78, ¿no? Ah, sí, sí, gracias. Gracias. Bien, por ligando, 77, ¿no? Luego tenemos también la desregulación en la traducción de la señal.
Luego tengo la regulación anómala en las células eléctricamente activas. Y ayer habíamos visto esto con la compañera, que se puede alterar la concentración del neurotransmisor, se puede afectar la interacción con los receptores o en la traducción de los señales o disminuyendo el ATP. Y lo último que vimos ayer era, podemos tener también efectos tóxicos porque se puede deteriorar el citoplasma, el compartimiento celular interno. Y ahí debemos de marcar. ¿Cómo se puede deteriorar el medio interno celular? Afectando las concentraciones de calcio. Recordemos que el calcio lo tenemos fuera de la célula. Es cierto, dentro de la célula está en el sarcoplasma, está muy escondido, pero lo que más hay es en el extracelular. Y cuando se da una señal desde el sistema nervioso, es que se van a activar los canales de calcio para que puedan ingresar y el calcio pueda servir como un director de orquesta. Para mí el calcio es más importante que el sodio. Bien, entonces, ¿cómo se puede intoxicar una célula? Afectando sus concentraciones de calcio a través de diferentes mecanismos, ¿no? Va a aumentar el calcio, aumenta la entrada o también va a disminuir la exportación. Pero algo muy interesante es que se pueden ir formando al interior de la célula las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Este NOS, ¿verdad? Es especie reactiva del nitrógeno. Y por último, el cuarto paso es que se puede alterar. El último paso, el último proceso del tercer paso, transición, cambios en la permeabilidad de la mitocondria. Y entonces ahí tenemos estos tres elementos: necrosis, apoptosis y las concentraciones de ATP. Muy bien. Ahora sí, ojalá tenga capacidad de volver. Si voy muy rápido, si no vocalizo muy bien, ¡ay, me perdí! Ajá. Por favor, me van a decir, ¿sí? Tengo que ir aquí. Tengo que ir aquí. Mm. Otra vez acá. Ah, ya. Y acá. Eso. Ya estuve por chillar para mi hijo. Bien. ¿No? Especies reactivas del nitrógeno. Oye, ¿se me escucha bien? ¿Debo gritar más, más volumen? ¿Se me entiende doctora. bien? ¿Estoy vocalizando? Se escucha bien, doctora. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos teniendo atención, por favor, ¿no? Ahora, ¿esta qué página es? 85. Vámonos ahorita a la 85. Desde ahí. Ujú. Antes de esto, por favor, aquí hay un error. Aquí es calcemia. Miren, cuidado que en el examen yo le ponga esto, ¿no? La hipercalcemia, no es calemia. Es que como esto es de ingenieros, ¿me ve? Aquí hay que añadir calcemia. ¿Se ve, no? Porque claro, calemia es del calium, es del potasio. Aquí lo que estamos hablando es del calcio, ¿no? Bien. Aquí lo único que hay que destacar es de que se puede alterar la membrana de la mitocondria a partir de la generación de radicales libres derivados del oxígeno y del nitrógeno. Y entonces surge aquí el término de necrosis. Entonces, en necrosis, por favor, tenemos que destacar una palabra muy interesante que es esta: hinchazón. ¿Qué es la necrosis? Muerte celular, que se caracteriza porque la célula se va a hinchar, va a ingresar agua. ¿Y por qué ingresa agua? Por esta razón. Miren, va a haber fallos en el plegamiento de las proteínas.
Recuerden que la mitocondria tiene membrana interna y tiene membrana externa. Entonces, las proteínas ahí están mal plegadas y aparece el megacanal, un orificio a partir o a través del que va a ingresar el agua. ¿Y qué va a hacer? Va a hinchar a toda la célula y la va a reventar. Entonces, otro detalle. En esas condiciones, estas mitocondrias no pueden sintetizar ATP. Y más bien, la ATP sintetasa se va a convertir en ATP, ATPasa. Va a haber un cambio. Y se va a hidrolizar el poco ATP que queda en ADP. Hola, dígame. Hola, buenas noches. Su pacientita Leonela Morales. Ah, sí, sí. Mira, ahorita está con dolor de rodillita, mire. Mm, Hemos caminado harto ya. y está con dolor de ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 4 años tiene Ya. ella. Siempre duele la rodillita. Es que a esa edad, a los 4 años, a los niños tienen esos dolores por falta de calcio, papá. Entonces, lo que hay que es aumentar. Es cierto, por el momento hay que calmarle el dolor, pero en forma paralela lo que hay que hacer es administrarle medicamentos a base de calcio. Eso se llaman los dolores del crecimiento, Ah, ya, ¿ya? ya. Que últimamente le ha estado doliendo, sí, la rodillita. Sí. ¿Vive muy lejos de la clínica? ¿Cómo? ¿Vive muy lejos de la clínica? No, cerca vivo yo. Ve, si quiere, ¿sabe qué? Estoy ahorita en clases con la Gabriel. A las 21:30 puede venir o mañana, 8 en punto, le puedo atender con mucho gusto. 8 en punto de la mañana. Sí, 8:30, 9. Pero yo voy a estar 8 en punto para el cambio de turno. Ya, ¿y qué le puedo dar ahorita para que le calme? Porque le duele. Está Ya, en punto. es que no se ha golpeado. No, hemos caminado harto ahora, pues hemos ido a la feria y hemos Ah, caminado ya, harto. ya, ya. Si tiene diclofenaco, si tiene ketoprofeno en crema, póngale eso y un diclofenaco de 25 miligramos, no de 50. Ya, escúcheme, mándemelo un mensaje o escrito para que yo vaya a la farmacia y lo compre, por favor. Venga por la farmacia, ¿cómo se llama la niña? Leonela Morales. Listo, yo voy a dejar encargo, ¿ya? Gracias, chao, chao, hasta luego. Ay, no me dejan en paz, qué bueno. Doctora, preste atención, va a venir Leonela, de 7 años. Hay que darle ketoprofeno en crema. Y Lertus, que tenemos ahí, ¿no ve? Diclofenaco de 25 miligramos cada 8 horas. En comprimido. ¿Ya? No se olvide, doctorita. Gracias. Ay, lo siento, lo siento. Ya, vamos. Entonces, ¿qué es necrosis? Hinchazón. ¿Por qué? Porque entra el agua y ATP sintetasa cambia de forma de trabajar y se convierte en ATPasa. Esos son dos procesos muy importantes. Entonces, aquí yo tengo otro que tiene que sacarlo, por favor. Oncosis. Viene de oncos, hinchazón. Justo todo lo que estamos hablando. Entonces, oncosis o necrosis. Aquí también está de más esta E. Por favor, no se vayan a olvidar. ¿No? No es necreosis, es necrosis. No está programado genéticamente. Entonces, aquí seguramente usted ya lo ha leído. La necrosis se diferencia de la apoptosis porque la necrosis es la manifestación de un proceso toxicológico grave. La diferencia entre necrosis y apoptosis es que en la necrosis hay inflamación, en la apoptosis no. Los tóxicos, sobre todo en grandes dosis, provocan necrosis.
pero también pueden provocar apoptosis. Eso, por favor, no hay que perderlo de vista. También va a haber cariólisis, es decir, ruptura del núcleo. Vamos hacia abajo. ¿Qué es la apoptosis? Entonces, por favor, de memoria hemos aprendido que es una muerte celular programada. Sin embargo, al haber usted leído este capítulo, se va a encontrar de que también hay apoptosis que no es programada, es decir, debido a la acción de los tóxicos. Entonces aquí, la célula afectada, miren, la célula afectada muere, pero a diferencia de necrosis, no se lesionan los tejidos vecinos. En la necrosis afecta a otras estructuras más. Bien, la apoptosis tiene sus ayudantes que se llaman caspasas. Pregunta de examen, ¿cuál es la familia de enzimas que está genéticamente, bioquímicamente relacionada con la apoptosis? Con la apoptosis, caspasas. Caspasas. Bien. Para que haya apoptosis, tienen que activarse los genes de la muerte. Genes de la muerte. Y en esto entonces tienen que ver las siguientes enzimas. Los genes de la muerte frente a la acción de un tóxico activan a las enzimas proteolíticas, entre ellas las caspasas, transglutaminasa, topoisomerasa. Esta es la parte que más me apasiona. El primer cambio bioquímico en la apoptosis es un cambio en el potencial de membrana de la mitocondria. Cambia el potencial y entonces se libera el citocromo C. Recuerden que en la membrana interna de la mitocondria se encuentra la fosforilación oxidativa o también denominada cascada electrónica. Y en esta cascada electrónica encontramos 6 grupos de enzimas muy importantes. La NUR, la SUR, a ver, nicotina, adenina, dinucleótido, ubiquinona, reductasa, todo eso es bioquímica, bobitas. Todo eso lo saben ustedes, a ver. NUR, SUR, ubiquinona, reductasa y esta maravillosa citocromo C oxidasa. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Que cuando se modifica ese potencial de membrana, se libera el citocromo C. Aparece en el citoplasma, no debía estar en el citoplasma. Y la presencia de este en el citoplasma activa a las enzimas proteolíticas, caspasas endonucleadas. Este es mi párrafo favorito, por favor, subrayenlo. Página 88. ¿Cuáles son las ayudantes de las caspasas? Calpaínas. Las enzimas que más me gustan del cuerpo humano son caspasas, calpaínas y chaperonas. No se vayan a olvidar. ¿En qué trabajan las calpaínas, las caspasas? En la apoptosis. Y las chaperonas en la síntesis de proteínas. Bien. Ahora, debemos recordar que aquí que tenemos otro tipo de proteínas como las AFP, factor activador de las proteasas apoptósicas, las FAS, las VAX, que son proapoptósicas. Sin embargo, ¿cuál es la antiapoptósica? La BCL. Pregunta de examen seguro esta va a ser. ¿Cuál es la proteína que nos protege de la apoptosis? BCL, un tipo de proteína dependiendo del cromosoma 18.
La topoisomerasa la hemos conocido incluso este año en la parte práctica de toxicología, cuando avanzamos las quinolonas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos quinolonas? Que interactúan con la DNA girasa, que trabajan con la topoisomerasa, ¿se acuerdan? Entonces, esta topoisomerasa es la que controla que el DNA esté como debe estar. Por ello es DNA girasa, ¿no? Permite un giro, permite una relajación. Pero cuando se está dando el proceso de la apoptosis, va a estar descuidada su acción de esta enzima. Esto que tiene a continuación son tipos de análisis para saber si una estructura está en apoptosis o no. ¿Qué se busca en estos métodos? Alteraciones de forma, de anatomía de una célula. 2, se fragmenta el DNA, aumentaron las caspasas número 3. 4, la membrana ya no es semipermeable. Y otros ensayos específicos con mitocondrias. Yo conocí en España a una doctora, Victoria Motilva se llama. Lo único que hacía todos los días de su vida era estos ensayos de apoptosis, de apoptosis. Todos los días trabajaba con eso, ¿no? En su caja Petri ponía células renales y ponía paracetamol. Y luego, ¿qué hacía al día siguiente? Mirar estos 5 tipos de análisis. Pueden buscarla, está en todas las referencias bibliográficas. Bien, hay esta técnica túnel, cuantificación histoquímica, para poder determinar cuánto de células están en apoptosis. Su acrónimo, ¿no? Del inglés. ¿Qué más, Marquetti? Ajá. Sin embargo, aquí abajo podemos ver de que también hay otras técnicas. Que esta es una técnica, ¿no? Igual que ELISA, fíjense. Igual que ELISA. Es una técnica. Y aquí en este párrafo que tenemos, hay otras técnicas como Western blot. Y usted ya sabe qué es eso. A ver. O inmunoprecipitación como la inmunodifusión radial y la inmunohistoquímica o serología para poder determinar en qué grado de apoptosis está una célula. Este gráfico nos permite comprender mejor. Yo tengo factores que llevan a la apoptosis, pero también tengo factores que evitan. Entonces, los tóxicos van a activar a estos y la célula no se va a renovar, sino va a entrar en cáncer o morirá. Bien. El tóxico que hay que aquí encontrar es el metilmercurio. El metilmercurio es una forma en la que se encuentra el mercurio caracterizado por ser liposoluble. El mercurio lo podemos encontrar en el estado polar y apolar. Cuando el mercurio está solo, es polar. Cuando está con metil, con etil, es apolar y por lo tanto liposoluble. Ojalá puedan ver con el metilmercurio la enfermedad de Minamata. Anótenlo y van a ver. ¿Ya? Minamata. Este es el ejemplo de un gran desastre mundial. Eso le voy a preguntar. Creo que ya se lo dije.
De todas maneras, volvemos a hablar. La enfermedad de Minamata se caracteriza porque esta aldea japonesa se intoxicó con metilmercurio. Y entonces van a ver que murieron más de 1.500 personas por haber consumido pescado que había consumido mercurio. Pero el pescado lo biotransformó a metilmercurio. ¿Ah? Doctora, Sí, y por ejemplo, aquí en Bolivia está pasando que hay contaminación por mercurio en algunos lagos. ¿Se podría ya, desatar ya, una crisis espérame un como la ratito. Minamata? Ya, otra vez, Emily, lo siento. Le decía que si se podría desarrollar una crisis como la que hubo en Minamata. Sí, por ello mismo, en lo que es la zona de, ayúdenme, la zona de Pilcomayo, Tarija, de estos lugares, todos esos ríos van hacia la Argentina y todos esos ríos vienen de la zona minera de Santa Cruz y del occidente de Bolivia, donde se utiliza mercurio para poder extraer oro. Recuerden que el mercurio es el metal más promiscuo. Mentira, no van a poner así. Es el elemento que tiene gran afinidad por muchos elementos y entonces forma amalgamas. Es como un imán. Se tira mercurio y el mercurio ahí atrae al oro. Y ya luego los mineros van separando. Hace poquito hemos tenido problemas en el Beni, no sé si se acuerdan, en Pando. Hace un mes el gobierno fue y dinamiteó todos los mm, lugares donde los bolivianos estaban rescatando oro con mercurio. No sé si vieron algo en la televisión. Entonces puede dar. Por ello que está prohibido en el Pilcomayo a través de ordenanzas municipales de que las mujeres en edad reproductiva consuman pescado, porque con seguridad tiene mercurio. Bueno, yo estuve en unos trabajos de investigación donde hemos podido determinar en Bélgica, hasta Bélgica han ido mis guaguas para poder determinar residuos de mercurio en los pescados obtenidos de estos ríos. A la pregunta de Emily, positivo, sí, siempre se puede dar este fenómeno, ¿no? Doctora, también en Japón están vertiendo agua depurada de la planta de Fukushima. Esa agua Sí, podría, o sea, la están vertiendo al Pacífico. ¿Será que de alguna manera puede llegar a afectarnos acá también? con seguridad. No se olviden que el globo terráqueo es uno solo. Antes se pensaba que no. Antes se pensaba que lo que se usaba en Canadá jamás iba a llegar a Bolivia. Sin embargo, se dio un fenómeno hace unos 20 años donde los pingüinos de la Patagonia de Argentina morían. Autopsia, se hizo el análisis y se encontró un pesticida que se había utilizado en el Polo Norte. Resumen, eso que se utilizó en los bosques de Canadá, se sumergieron, se metieron por la tierra y llegaron hasta la parte tan interna de la tierra que por las aguas que están por debajo de la tierra llegaron al mar de Argentina. ¿Cómo te quedó el ojo? Entonces, Sí, fatal. porque yo vi que el gobierno de Chile está prohibiendo el consumo de todos los mariscos que se exportaban de Japón. Claro. Vuelvo a insistir, antes se pensaba que lo que se usaba en Brasil no iba a llegar a Japón. Por ello que los productos que no podían, que estaba prohibido vender en Europa, nos lo donaban, nos los regalaban a Bolivia, hasta que se demostró que nosotros nos vamos a intoxicar. Entonces ellos lo que hacen ahora es poner en una cápsula y mandarlo a la estratosfera, porque sale más caro quemar en el globo terráqueo, porque va a contaminar. Aunque quemen en Japón, va a llegar. ¿A dónde?
al Amazonas, que es el único pulmón del mundo que hay que cuidar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esta tablita, si se va la señal, volvemos enseguida. Diferencias entre apoptosis, muy fácil de memorizar. ¿Lo ve? Su origen aquí en la oncosis, que es tóxica. Por ello está como accidental. Va. Ahora yo tengo aquí unos términos muy interesantes. Muchos xenobióticos, ya sabemos que son xenobióticos, todo aquello que no va a ser parte de mi cuerpo, pueden causar apoptosis y necrosis. Y aquí no debo olvidarme el cadmio, elemento químico, y la ocratoxina que se obtiene de los hongos, Aspergillus y Penicillium. Pueden causar tanto apoptosis como necrosis. Bien, ahora en esto de disponibilidad del ATP. Los tóxicos a altas dosis provocan necrosis. Ya lo habíamos dicho. Pero también a pequeñas dosis pueden provocar apoptosis. Lo más relevante. Y tengo aquí este gráfico que es muy bonito. ¿Cómo es que se ataca la mitocondria? A través de la concentración del calcio. Y este calcio, que es muy importante para la generación de los radicales libres derivados del oxígeno y del nitrógeno. Ahora, yo voy a obtener aquí elementos tóxicos que pueden atacar a pocas, a algunas o a todas las mitocondrias. Entonces ahí se nota la diferencia. Si son pocas, la célula se va a defender. O puede morir, pero sin inflamar a sus vecinos. Y tercero, muere, necrosis, inflamando a sus vecinos. Vámonos al cuarto paso, reparación. En esta reparación, aquí debo poner, esta reparación puede ser a nivel molecular, a nivel celular y a nivel tisular. Por ello que yo tengo aquí molecular. Y en esta gráfica que me dice lo que acabo de indicarles. La separación puede ser molecular, celular, tisular. Cuando es molecular, las estructuras más débiles son las proteínas, entre ellas las enzimas, los ácidos nucleicos, entre ellos el DNA, y los lípidos de los fosfolípidos de la membrana celular. Y en los tejidos, lo que yo tengo que recordar es que con la apoptosis se puede reparar, que mueran estas enfermas, pero no se afectan a las vecinas. La proliferación es un mecanismo de reparación. Y entonces aquí podríamos ver los tumores, el mismo cáncer, ¿no? Proteínas. Las proteínas pueden ser afectadas por los tóxicos en su parte vulnerable, que son los grupos tioles, donde hay azufre. Proteínas que tengan aminoácidos con cistina, cisteína, metionina, son los más susceptibles. Pero esto puede ser controlado por la tioredoxina, redoxón. Está relacionado con la vitamina C. Pero también por el NADP. Ahí ahora recordamos por qué es necesario que tengamos peroxisomas. Hay que ver esta parte de la bioquímica. ¿Qué relación hay entre los peroxisomas y la fosforilación oxidativa? Y entonces en la fosforilación oxidativa no se genera NADP, solamente NAD. Pero en los peroxisomas sí el NADP, que estamos viendo que es necesario para los sistemas de reparación.
Mm, Cuando hablamos de la metahemoglobina, ayer ya les había comentado de esto, tenemos tóxicos metahemoglobinizantes, es decir, que estabilizan el hierro de la hemoglobina en hierro más 3. Esta metahemoglobina de más 3 tiene que volver a más 2. Entonces parecía arte de magia. Ah, pero ahora estamos reconociendo que es porque el citocromo B5 va a ceder sus electrones. Y aquí están mis chaperonas. Chaperonas. Estas pueden rescatar proteínas desnaturalizadas y pueden ayudarle a la ubiquitina. ¿Se acuerdan de esa señorita? Le ayuda a la ubiquitina para marcar a la proteína. Estamos hablando de proteína. Y así marcadita se la va a entregar a los proteasomas. Ustedes saben que estas son estructuras que resultan de la unión de muchas enzimas y que se encargan de catabolizar las proteínas endógenas que llegaron a su vida media finalizada o proteínas que han experimentado algún daño por algún tóxico. Por favor, van a repasar todo esto. Esto es bioquímica de las proteínas. Ahí se avanza en la parte de catabolismo. ¿Se acuerdan, no? Si no se acuerdan, hay que repasar. Lípidos. Los lípidos, miren, aquí estamos, ¿no? Estamos aquí. ¿Qué estructura? Bien. Entonces, vámonos aquí a los lípidos. En esta lo que más hay que destacar es nuevamente la actividad de esta coenzima necesaria para reparar, hoy estoy sin cámara, para reparar los lípidos que han podido ser afectados en su estructura por los tóxicos. Aquí viene lo que ayer habíamos avanzado, glutatión. Es el glutatión, el antídoto natural que todos nosotros tenemos. Y entonces ahí tenemos estas dos enzimas que oxidan y reducen. ¿Que oxidan y reducen a quién? Al glutatión. Y para ello se necesita NADP. Reparación del DNA. Lo más importante, nosotros tenemos DNA nuclear y DNA mitocondrial. ¿Cuál es el más lábil? Mitocondrial. Pregunta de examen. Todo lo que le estoy marcando, jóvenes, son posibles preguntas de examen. ¿Por qué es lábil? Porque no está relleno de histonas. Ustedes saben que las histonas son proteínas de relleno, Y sus mecanismos de reparación, como las chaperonas, no son eficientes. Vámonos a la reparación directa. Algunas lesiones del DNA van a ser reparadas por la DNA fosfoliasa. Recuerden que la liasa rompe, lisa. Entonces los sectorcitos, ¿ven? Aquí está, que extiende, que rompe. Las cadenas de pirimidinas que fueron dimerizadas por luz ultravioleta. Entonces, la luz ultravioleta del sol, ¿por qué es tan tóxica? Porque provoca dímeros de pirimidina.
Es decir, que el DNA aparece con más cadenas y para eso está la fotoliasa que tiene su tijerita y empieza a liar. No ligar, liar. Voy a empezar a votar a las personas que están sin cámara. No me gusta a mí estar con la máquina. ¿Para qué quieren estar en clases si no van a estar con cámaras? Blas, le voy a cortar ya. Bien, entonces esto. Y aquí esta estructura muy importante. Miren, guanina es estos restos de guanina, adenina, guanina, ¿se acuerda? Son eliminados por la NGMT, metilguanidina, DNA, metiltransferasa. Esta es otra enzima que pertenece al grupo de las transferasas. Entonces, ¿qué tengo aquí? ADNA fotoliasa y MGMT para reparar el DNA. Escisión, reparación de los pedacitos de DNA que han sido afectados por los tóxicos. Entonces aquí hay dos mecanismos para eliminar las bases dañadas del DNA. Entonces aquí vamos a diferenciar AP endonucleasa. AP endonucleasa, su nombre ya lo dice, es para la parte de adentro. Otro mecanismo, ruptura de base. Ruptura de base por una DNA glicosilasa. Los dos mecanismos. Vámonos a la reparación celular. Reparación celular. Qué maravilla es esto, miren. Ya no estamos hablando de la reparación molecular, ¿no? Hasta aquí es la molecular, ahora es la celular. ¿Cómo se reparan las células? Uno, las lesiones mueren y los sobrevivientes se dividen para reemplazar a las que murieron. Claro, eso es lo que pasa. Excepto en el tejido nervioso. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro tejido nervioso, una vez que muere, no puede ser sustituido. Solamente hay una excepción en este caso. Neuronas periféricas que tienen daño solamente en su axón van a hacer que las células de Schwann que está en el axón, liberen citocinas y factores de crecimiento. Y de esta manera puede surgir una nueva neurona, aunque nunca con las capacidades de las que murió. Por ello es que debemos cuidar el sistema nervioso de agentes físicos, de agentes químicos y de agentes biológicos. ¿Cuál es el agente más físico, más temible? El calor, la temperatura. Por ello que una persona que está con fiebre hay que bañarla, porque neurona que muera no vamos a poderla reparar, esa célula. Hay otros tejidos que sí, cuando son dañados inmediatamente van a tener aumentada su mitosis. Pero antes me estoy pasando esto. Aquí. Mamíferos. Nosotros somos mamíferos. En los mamíferos, cuando haya daño a las neuronas centrales, es decir, las que están en el cerebro, en el encéfalo, va a ser irreversible.
Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson. Si se afectan 20% de las neuronas, esa persona todavía sigue. 40%, sí, 40% de las neuronas, pero van a ser compensadas por unas células de reserva. A eso se llaman neuroglias, neuroglias. Pero cuando afecta al 80%, la persona definitivamente va a manifestar la enfermedad de Parkinson. Vamos a la reparación de tejidos. Tejidos, ahora ya no estamos hablando de una sola célula. Número 1, el tejido nervioso difícilmente va a ser reparado. Por ello que hay que cuidarlo como un tesoro. ¿Mm? Aquí está. En órganos que contienen células no reemplazables como las neuronas, músculo cardíaco y ovarios, es muy difícil reparar esas células. Vamos hacia abajo. Cuando la reparación se repara, se vuelve a tener nuevas células, pero esas nuevas células no saben hacer lo que hacía la que murió. Entonces la adaptación falla. Es el caso de las neuroglias. Son primas hermanas de las neuronas, pero nunca vuelven a funcionar como neuronas. De ahí una persona que tuvo un ACV con fisioterapia, algo puede mejorar, pero nunca va a volver a ser la misma. Entonces, ¿cuándo va a fallar la capacidad? Sin embargo, la reparación falla cuando el daño es mayor que los albañiles, que los mecanismos de reparación. Obvio, ¿no? Ahora, entonces yo tengo aquí. Lo que más tememos, jóvenes, es la alquilación del DNA. No es que se le alquila al DNA ni se le busca un inquilino. Radicales alquilo, metilo, etilo, propilo. Esos son los tóxicos más posibles para el DNA. Cuando se liga un metilo, un etilo, un propilo al DNA, eso es alquilación. Entonces, cuando suceda esto, la alquilación, se consume mucho de la metiguanina, DNA metiltransferasa, que ya la habíamos visto arriba, ¿se acuerdan? Y la peroxidación puede agotar la vitamina E. Otra vez, cuando estamos expuestos a tóxicos como los hidrocarburos, como los alcanos, nuestro cuerpo trata de defenderse y va a gastar bastante de esta transferasa. Y por otro lado, si la persona consume muchos radicales libres que van a peroxidar nuestros lípidos, vamos a agotar la vitamina E o alfa-tocoferol. Entonces, cuando una persona se intoxica con etanol, pregunta de examen, genera radicales libres del oxígeno por la vía del cromo 2E1. Entonces, este conjunto de enzimas afecta a los proteosomas o proteasomas. ¿Qué son los proteosomas? Ya lo hemos dicho, conjunto de enzimas como una licuadora, una sumidora, que sirven para lisar, para romper nuestras proteínas dañadas. Entonces, uno que se intoxica con alcohol cada día, en su cuerpo tiene más porcentaje de proteínas fallidas. Y esas proteínas debían romperse, reciclarse y tejer nuevas proteínas.
Por ello es que envejece más, luce más viejo el intoxicado con bebida alcohólica. Vamos a la siguiente. En esta debemos destacar esto. El tóxico ataca, puede haber defensa a nivel molecular, celular y en el caso estamos viendo tejidos. Cuando los tóxicos atacan mucho, los tejidos se van a defender a través de la proliferación, es decir, van a aumentar su mitosis. Ah, pero esto, cuando se pasa de la raya, me va a formar cáncer, neoplasia. Y cuando esto es en los músculos, me va a dar fibrosis, endurecimiento. En el capítulo 5, como están viendo aquí, vamos a ver estos detalles. Esta fibrosis es muy importante en el hígado y en el pulmón. La fibrosis pulmonar, vamos a ver, provocada por el paraquat, pregunta de examen, asbesto y amiodarona. Ahí está. Algunos tóxicos atacan a las células y las células se quieren defender y en esa sobreproducción provocan fibrosis. Ah, qué bien, más fibroso, más duro. Está bien, eso está bien en el músculo, pero no se olvide que el pulmón y el hígado también tiene músculo, aunque liso, no es el estriado. Y entonces se va a dar un endurecimiento del pulmón. Eso se llama fibrosis pulmonar. ¿Cuáles son los tóxicos que producen fibrosis pulmonar? Estos. Paraquat, herbicida, asbesto y amiodarona, que es un medicamento. Guauita, en este momento ustedes, no todos, ¿no? Algunos, ¡ay, qué locura! Pregúntenle a Mayra Hidalgo, que es ahora mi alumna en farmacia. Ella ya es bioquímica. Y ella está trabajando en una industria petrolera. Y ella es la bioquímica. Y ella es la que tiene que cuidar los aspectos toxicológicos. Yo estoy en Qatar, pero cada semana me llama. Doctora, ¿qué hago en estos casos? ¿Qué prueba toxicológica voy a hacer en esto? Así que por favor presten atención. No sabemos dónde van a caer. En el buen sentido estoy hablando, ¿no es cierto? Solo Dios sabe qué oportunidades le va a dar y no desperdicie tiempo. Yo sé que es un poquito pesado, pero se puede, guaguitas. Fíjense que yo estoy caminando desde las 4 de la mañana, pero primero es el compromiso, ¿ya? Vamos, guaguitas. Metabolitos activos. Nosotros ya hemos visto, miren, que los tóxicos, no todo, no todo. La mayor parte de los tóxicos cuando se encuentran en la sangre se van a metabolizar, no todos. ¿Mm? Y de esta metabolización ya hemos visto que pueden nacer hijos más tóxicos, menos tóxicos o igual que tóxicos que el papá. ¿Me dejo entender? Todo eso está aquí hablando de eso. ¿Mm? Bien, pasamos a la... Lo importante aquí que tienen que ver es esto. Y en muchas ocasiones se generan bolitos más reactivos. ¿Mm? Mejor era que mi cuerpo no lo metabolizara. Mejor. ¿Ve cómo son tita mis enzimas? Bien. Hemos visto que estos metabolitos tóxicos pueden activar algunos procesos, algunas estructuras o pueden modificar el citoplasma.
Un ejemplo, etilenglicol. Me acuerdo que ya le hablé de esto, le puse en la pizarra. Metanol, etanol y etilenglicol, ¿se acuerda? Hace 15 días le puse eso en la pizarra. Metanol, etanol y etilenglicol. Y todos se van a oxidar al estado de aldehído y luego al estado de ácido. Y veamos aquí cómo el etilenglicol se va a convertir en ácido oxálico. Y entonces ese individuo, ¿cómo va a estar? Con acidosis metabólica. pH disminuido, dióxido de carbono disminuido, bicarbonato disminuido. Pero además, hipocalcemia. ¿Y dónde va a ir este calcio? A obstruir la pelvis renal en forma de cálculos de oxalato de calcio. Eso. Entonces, no se olvide. ¿Cuál es el efecto tóxico del etilenglicol? El efecto tóxico más potente, obstrucción de la pelvis renal por formación de cálculos de oxalato de calcio que llevará a la hipocalcemia y al ser un ácido va a dar acidosis. Otro ejemplo tenemos aquí. Otros tóxicos van a ligarse a las enzimas o a receptores. Aquí está el ejemplo de los insecticidas organofosforados. Los tóxicos, cuando ingresan a mi cuerpo, no son tan tóxicos, pero cuando se metabolizan, se forman los oxones. Este fósforo está ligado al azufre. Bien, no era tóxico. Y mis enzimas lo metabolizan y lo cambian por el oxígeno. Y en el intento de convertirlo en polar. ¿Cuándo un compuesto es polar? Cuando tiene oxígeno, ¿ya? Entonces, el paratión, así se llama el insecticida, se metaboliza a paraoxón. Y ahora sí, como paraoxón, tiene gran afinidad por la acetilcolinesterasa. La inhibe a esta enzima y surgen los efectos tóxicos, muscarínicos y nicotina. Vamos a ver. Entonces, los hijos pueden ser electrofílicos, radicalarios, o pueden ser, había una categoría más por aquí. Ya. Los hijos pueden ser desesperados por electrones. Van a ir en busca de nuestras moléculas que tengan exceso de electrones. ¿Cuáles son estos tóxicos? De memoria, agüitas, aldehídos, cetonas, nitroso compuestos, fosfonatos. Los insecticidas, ¿no? Bien. Sobre todo van a afectar al citocromo P450, conjunto de enzimas. Hay otro tipo de compuestos electrofílicos catiónicos. A este estuve buscando. Aquí se van a encontrar los más temibles. La nitrosamina, que se origina en el humo del tabaco. Y entonces esta nitrosamina original metilcarbonio o el piridilo, soxbutil, carbonio. Carbonio es por esto, ¿no? Por su carga positiva. Bien. ¿Dónde se forma eso? En el humo del tabaco. La nitrosamina, que se va a convertir en un compuesto electrofílico catión. Radicalarios. Estos son los radicales libres que tienen solamente un electrón desapareado. En este otro tienen más de un electrón desapareado. Aquí solamente es uno. Esa es la gran diferencia. Lo malo que aquí se forman
estos radicales libres. El superóxido, afortunadamente, nosotros tenemos una enzima que neutraliza este radical libre. La enzima se llama superóxido dismutasa. Superóxido dismutasa. Bien, vámonos aquí abajo, por favor. En estas reacciones de radicales libres, uno, se puede formar este peróxido de hidrógeno. Aquí pónganle 1. Por una reacción donde van a estar involucrados los metales. Hierro, cobre, cromo, níquel, manganeso. Que se conoce como reacción de Fenton. Pregunta de examen. ¿Qué es la reacción de Fenton? Es un tipo de reacciones donde se van a originar radicales libres. Cuando el oxígeno reaccione con metales tóxicos como los que están anotados. Hierro, cobre, cromo, níquel, manganeso. Reacción de Fenton. Y la otra vía me va a dar, ay, se está agotando mi batería. No. ¿Cuántos minutos nos faltan? Ah, por eso no hay que pedir favores, que me hacen favores incompletos. Ah, ya, alcancé, ¿no? Sí, Sí. doctora. Su batería rápidamente. Cuando me avisa se está descargando, ese rato no me da opción al pataleo. Bien, entonces reacción de Fenton, ¿no? Y la otra es... ¿qué pasa? Ah, ya, ahora sí. Es que me sale ahí el aviso, ¿no? Parece que no le he puesto su batería. No, tiene que ser. Bien, entonces el otro va a ser el peróxido, pero de nitrito. ¿Cómo se escribe eso, ahorita? Como si fuera nitrito, pero con sus dos oxígenos adyacentes. Bien, nuevamente aquí hay que tomar en cuenta de que es afectado el citocromo P450. El benzopireno, por favor, aquí hay que marcar esto. Creo que ya les había hablado. Los alfa y los beta benzopirenos, los alfa y los beta benzopirenos son tóxicos, claro, que tienen benceno, que se generan durante la combustión de la materia orgánica. Donde hay fuego, hay benzopireno. Donde hay churrasco, hay benzopireno. ¿Y qué van a provocar? La generación de radicales libres. Aquí, tercera vía de generación de radicales libres. Aquí hemos hablado dos, ¿no ve? Fenton y otra era los peróxidos de nitrógeno y el tercero. Se rompen enlaces y salta, se libera un electrón. El tóxico modelo es el tetracloruro de carbono. No hay que olvidarse ese, por favor. Que es el hermano mayor, fíjense de aquí, que el cloroformo, que el triclorometileno. A veces les digo, escriba la fórmula del cloroformo. No sé qué cosas, ¿no? Entonces, los halogenados son tóxicos muy potentes, sobre todo el tetracloruro de carbono. No se lo utiliza ni como reactivo por este problema que estamos viendo. Genera radicales libres, particularmente en el hígado. Uy, qué sueño. Oye, yo estoy despierta desde las 4. Yo estoy dando clases todo el día. Bien. A ver,
Los metabolitos reactivos, los radicales libres, pueden reaccionar con componentes celulares. Esta es otra posibilidad. Aquí debemos destacar en todo este rollo que las macromoléculas son las más susceptibles. Recuerden, igual que los aductos. ¿Se acuerda el concepto de aducto? Aducto es el matrimonio entre el tóxico y las proteínas y los ácidos nucleicos. Y aquí que estamos viendo que los radicales libres se enamoran mucho más del DNA, de las proteínas y los lípidos. Ya lo habíamos visto páginas anteriores. Los tóxicos, los metabolitos se pueden unir por enlaces covalentes y no covalentes. Los no covalentes son los de puentes de hidrógeno. Este tipo de tóxicos atacan más los canales de sodio, los canales de potasio, de calcio, los no covalentes. Un ejemplo es la saxitoxina. Ya le había hablado yo esto ayer. Esta es una toxina que se va a obtener de los mariscos, de las algas, relacionado con la marea roja. Hay muchas de estas toxinas que producen vómitos, parálisis, inclusive amnesia. Toxicología del desarrollo. Ay, Dios mío. Seguramente lo ha leído y se ha encontrado que esta parte, esta especialidad de la toxicología estudia en qué etapas de nuestra vida atacan los tóxicos. Claro, desde lo que estamos dentro del vientre, ¿no? Entonces aquí se estudian estas malformaciones, alteraciones en el crecimiento. La teratología estudia la formación de los monstruos. Teratos quiere decir monstruo. Es malformación, malformación. ¿Qué tipo de sustancias pueden afectar el desarrollo? Físicos. Ah, miren, calor, la radiación, la luz ultravioleta. Físicos, químicos y biológicos. Por favor, falta en este libro que es de ingenieros. Fíjense que el virus del Zika, ¿se acuerdan o no? ¿Afecta al bebé o no? Sí, porque produce microcefalia. Entonces, por favor, yo le voy a preguntar en el examen eso. ¿Cuáles son los agentes que van a afectar al ser humano durante su desarrollo? Físicos, químicos y biológicos. El que no está prestando atención solamente va a poner dos. ¿Cuándo es que debemos de cuidar, sobre todo aquí, el primer trimestre? ¿No? Lo más importante, según este autor, el tiempo en que se aplicó el daño. Y entonces pongan una llavecita aquí, sobre todo en el primer trimestre. Bien. Hay influencias, hay factores externos que hacen que una persona sea más susceptible a un tóxico. ¿Cuáles son esos? Que la madre esté desnutrida o que tenga infecciones. Aquí tiene una cosa muy importante. 30% de los embarazos se abortan después de que llegó al útero. Eso es posimplantación. De todo esto, jóvenes, por favor, miren, esta es la clave, 50%. A ver, 100 mujeres se embarazan, 50 mujeres van a menstruar normalmente cuando les tocaba menstruar. Eso quiero que me entiendan. Cuando una mujer se embaraza, a las 2 semanas debía menstruar, porque se embaraza en el día 15. Y entonces menstrua el día 28 y la mujer dice, ay, no me embaracé. Mentira, se embarazó. Pero estas estadísticas nos están mostrando
de que algo pasa, tantos tóxicos que están en relación con nosotros. 50% nunca ha estado embarazada, ¿ah? Y de ese 50% que está yendo adelante, 1%, 0,1, aquí está, ¿no? 1% al 2% van a nacer con deformaciones. Y entonces uno dice, tan poquito, 1%, oye, mira, 1 de cada 100 es harto. Ahora pueden ser de causa física, química. 65% todavía no sabemos qué pasó. Entonces, cuando tú hablas de teratología, aquí atrás, aquí otra vez falta el biológico. Por favor, añadan aquí el biológico. Falta el biológico. Agente físico, biológico o químico. Y los agentes, los tóxicos que provocan un desarrollo anormal, producen diferentes efectos según la etapa. Será la primera semana, la segunda, el tercer mes, a eso se refiere. Claro, y aquí entonces yo tengo esta palabra, organogénesis. Los humanos terminamos de formar nuestros órganos en el primer trimestre. Entonces, 15 días antes de embarazarse la mujer ya debía de cuidarse de los tóxicos y el hombre 45 días antes de embarazar. Buenas noches. Ahora aquí. ¿Qué sistemas son sensibles en este periodo fetal y después del nacimiento? Obvio que el sistema nervioso. Sistema reproductivo. Pregunta de examen esto, por favor. Cuando el padre ha sido expuesto a quimioterapia, por eso les decía 45 días. Miren cuántos soldadores tenemos en Santa Cruz y en Baraza. Gracias a Dios no nacen todos los niños. A eso se refiere esto, ¿no? Varios estudios cuando el padre ha sido expuesto. Nuevamente aquí, agentes físicos, biológicos o químicos. Vámonos a la siguiente parte que es lo que me gustaría que lo rescaten. Agentes quimioterápicos, es decir, medicamentos en un bebé que está a punto de nacer puede provocar cambios en el cerebro. Las radiaciones ionizantes son las que provocan alquilación. Y entonces, miren, tanta gente se embaraza y sigue con su celular. Tanta gente se embaraza y sigue con el televisor al frente. O sigue soldando, o sigue en el sol, o sigue tomando paracetamol, por decir cualquier medicamento. Aquí, con el objeto de alterar el desarrollo, existen dos tipos generales de mecanismos, drogas y otros agentes. Entonces, por un lado tenemos los medicamentos y los otros agentes. Y los mecanismos bioquímicos es que alteran una célula blanco o su desarrollo. Y aquí debemos destacar a este, dietilestilbestrol. Espero haberles hablado, miren, adenocarcinoma vaginal. Les había hablado, creo, de las mamás que estaban por abortar, iban a su ginecólogo y les administró dietilestilbestrol. Y las niñas, después de años, que tenían adenocarcinoma, cáncer.
Entonces, aquí, ¿qué te está hablando? De que hay tóxicos que en el desarrollo de la vida no van a afectarte ese momento. Debía afectarle a la embarazada, pero no le afectó a la embarazada, sino a la hija. Dietilvestrol, muy bien. Entonces, aquí, por favor, las manifestaciones finales: muerte, malformación, desórdenes funcionales. Eso márquenlo, por favor. Nos vamos y no voy a terminar. ¡Qué horror! Ah, estoy por terminar. Una de dos guaguas. Volvemos unos 15 minutos para terminar esas 2 páginas o damos tema por avanzado. Ustedes eligen. Quiero que una persona me diga. 15 minutos, doctora. Perfecto, gracias. Entonces vamos un poquito más. Vamos aquí, el metabolismo. El metabolismo materno puede afectar. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos? Pregunta de examen. ¿De qué depende que un agente intoxique a una persona? De 3 factores. Del tóxico, del individuo y del medio ambiente. Solo hablemos del individuo ahora. Y entonces aquí es la madre. Y la madre cada madre tiene un metabolismo diferente. Y entonces de esta manera, algunas madres no van a poder proteger a su feto de estos agentes. Entonces aquí hay que poner, por favor, relacionado con los 3 factores. Por ello es que algunos niños nacen normales frente a otro de otra mamá por su bioquímica. En esto tiene que ver mucho la placenta, por supuesto, porque ese es el filtro. Teóricamente tendría que filtrar qué cosa no va a entrar, pero lamentablemente a veces con ciertos tóxicos facilita y retiene, más bien en el lado del feto, que se pudra el feto. ¿Ah? ¿De qué bien? Se discute mucho. Aquí está. Uno estará con +2, +3, +5. Cada tóxico es diferente en su liposolubilidad. Algunos se unen a la albúmina, otras a las globulinas. Todo eso determina para que pueda cruzar con facilidad o no la placenta. Por ello que muchas veces se habla de esta barrera placentaria y me gusta que estos ingenieros, que son los que, bueno, sobre todo la doctora en ingeniería, aquí se cuestiona, no sé si alguien leyó, dice, es ciencia ficción aceptar que la placenta es una barrera. ¿Mm? No es tan así como se lo cuenta. Nos indica
esta autora. Esto hay que leerlo, por favor, ¿no? Ahora bien, ¿el feto es capaz de glucuronizar una sustancia? Sí. Tiene inmadurez enzimática el feto, pero tiene cierta capacidad de glucuronizar. Qué pena que suceda esto, porque cuando glucuroniza se queda dentro del feto. Mejor era que no lo haga. Pónganle asterisco. ¿El niño tiene metabolismo? ¿El feto tiene metabolismo? Sí. ¿Tiene más ventajas o desventajas? Desventajas. ¿No? Desventajas. Extrapolación. ¿Qué es extrapolación? Trasladar los resultados que se obtienen de las investigaciones de toxicología en animales hacia los humanos. Se critica mucho que se haga esto, es decir, que se hagan experimentos en animales y que los resultados se los haga valer, se los valide para los humanos. Porque dicen, el cuerpo humano es mucho más exacto, mucho más sofisticado que el de los animales. Por ello, no debía hacerse eso. Pero ante la especialidad de la bioética, no queda otra que seguir trabajando con los animales e inclusive actualmente se prohíbe también eso. Y lo que más se hace en la actualidad es la toxicología in vitro, toxicología celular. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Cuáles son los 3 tipos de investigación toxicológica que se realiza y cuál es la que actualmente se lleva a cabo? Entonces aquí tenemos ejemplos, jóvenes, de estas sustancias como la talidomida. Ayer lo habíamos mencionado. 1958, 57, la industria farmacéutica, eh, aquí está, aquí, 56, la industria farmacéutica saca al mercado. Tome talidomida para no vomitar durante el embarazo y todo el mundo empezó a tomar. Afortunadamente no llegó a Bolivia. Y entonces las personas embarazadas empezaron a nacer niños con malformaciones provocadas por la vasoconstricción de este tóxico. A partir de esta catástrofe, ¿no? Catástrofe, empieza a trabajar en serio la FDA, la Agencia de Drogas y Alimentos. Antes ya existía, pero no trabajaba con seriedad. A partir de ese entonces se pone en vigencia, se pone en práctica con mayor seriedad las pruebas de ensayos preclínicos hechos en animales y los ensayos clínicos en humanos y los ensayos en el mercado. Hoy en la actualidad tenemos 3 etapas: preclínico, clínico y en el mercado. Y en los animales y en los humanos se realizan pruebas de 1. Farmacocinética, farmacodinamia, toxicología. Y esta toxicología se vuelve a dividir en aguda, en crónica y en genotoxicidad. Genotoxicidad. Bien. La talidomida
no solamente provocó esos daños, sino también la famosa anotia, sin oídos, anotia, o las focomelias, no tenían, no tenían antebrazo o antebrazo y brazo, solamente la muñeca pegada al hombro, pegada al hombro. Y todo por esto, ¿no? Una alteración en la angiogénesis. Génesis, origen. Angio, tubos. ¿Qué son los tubos? Las venas, los capilares. El etanol. Esta es la droga. Esta es una droga que se la emplea legalmente. Aunque hay ciertas disposiciones de doble moral. No se debe vender a los menores de edad. Pero somos nosotros los mayores que consumimos a vista de los niños, que no debían de vernos, ¿no? Entonces, el alcohol está metido en todas nuestras actividades. Nace un niño, alcohol. Se gradúa del prekinder, alcohol, y así. Se sale bachiller, alcohol. Se muere, alcohol. Nosotros lo que nos interesa es que en lo que es el desarrollo, cuando la madre consume alcohol, se va a observar este famoso síndrome. Síndrome fetal, alcohol. Entonces, ¿qué va a tener ese niño? Alteraciones en la forma del cráneo y la cara. No es la normal. Nacen pequeños y nacen con su nariz. Su nariz es chata y tienen estrabismo con B chica. Es decir, que una pupila apunta al frente y la otra a la izquierda. No están los dos paralelos. No son los dos paralelos. Ahora, no todos los que tengan este problema, su madre era alcohólica. A veces nacen normales los niños y cuando nace el niño, uno le habla de la izquierda, el otro de la derecha y otro de atrás. No sé si ha escuchado a su abuela, no le hables de atrás. ¿Han escuchado o no? Hablarle al bebé del frente por esta razón. Entonces hay que estar atentos a qué. Bien. ¿Y por qué se da estas alteraciones en la carita? Porque está involucrado aquí el retinol. El alcohol se mete con el metabolismo del retinol, que es una forma en la que se encuentra la vitamina A. Usted tiene que saber, creo que ya les repetí, que la vitamina A es muy importante para la vista, no sé qué cosas, pero lo más importante es más importante para la mitosis y la diferenciación celular. Nuestras células son, un hígado tiene células hígado gracias al control de la vitamina A. ¿No? Esa sería la explicación bioquímica de por qué nacen estos problemas. Ahora, ¿con cuánto es que se ven esto? 100 mililitros. Mire, ¿cuánto es eso? La cantidad que otras personas toman. Humo de tabaco afecta también a los fetos, igual que en el alcohol, con bajo peso al nacer, de 1,5 kilos, de 2 nacerán. Pero lo más importante es que van a tener desórdenes en el aprendizaje. Además, yo me voy a encontrar aquí con el labio leporino. Fíjense, no es el único tóxico que provoca labio leporino. ¿Qué es leporino? Que está dividido, ¿no? Que está cortado. La sífilis también provoca esto, por favor, no hay que olvidar. Pero también hay riesgo de la gastroquisis. Es decir, que su aparato digestivo está por fuera. Se le ve en la ecografía y su intestino, su hígado va a estar afuera. Gastroquisis, ¿no? Por una debilidad de la pared. Ahora aquí, la nicotina.
¿Qué habíamos hablado, no? Este es un alcaloide de la Nicotiana tabacum y que se caracteriza por provocar anormalidades en el sistema nervioso. Ay, pero en animales. ¿Mm? Pero si somos inteligentes, podríamos aceptar que también esto podría verse en los humanos. Esta es la última novedad que habíamos visto. Hoy en día se utilizan las células para poder demostrar que un agente afecta o no la fisiología y o morfología de esas células. ¿Mm? Se pueden utilizar, como están viendo aquí, embriones de mamíferos, no mamíferos. Otra regla es de roedores, no roedores. ¿Mm? Pero también cultivos de células, tejidos, órganos. Para esto se utilizan las células inmortales. Han debido aprender en varias de sus materias, ¿no ve? Las células Vero son células que se han extraído de un tipo de cáncer y esas células no mueren. Se les pica a otro medio de cultivo, a otro, y siguen viviendo. Eso. Solamente se les da Coca-Cola, televisión por cable, quiero decir, medios de cultivo, y seguimos utilizándolas para la investigación, ¿no? ¿Para qué sirven estos sistemas in vitro? Para dos. Screening, para tamizar, para clasificar cuál es tóxico, cuál no es tóxico. Y los mecanismos por los que va a actuar ese tóxico. Se utiliza mucho esto de aquí, miren, los huevos de pollos. También en virología, ¿no ven? No sé si siguen haciendo esos cultivos o ya no. Ah, qué pena. Con la doctora que falleció, que hacía virología, entonces ahí le encantaba y empezaba a trabajar con los huevos y los infectaba con el virus A, el virus B y de esa manera se podía ver parte de la bioquímica. Entonces hay muchos algoritmos, muchos ensayos donde estos huevos fertilizados se los puede exponer desde el principio o a mitad del ciclo o al finalizar el periodo de incubación. Para terminar, aquí yo tengo las famosas dioxinas. Por favor, no es digoxina, ¿ya? Dioxinas. Así se conoce con ese nombre. Cuidado, el medicamento es digoxina. Eso ya lo hemos visto en el laboratorio. Las dioxinas son compuestos químicos, orgánicos, que surgen durante la actividad industrial humana. Donde hay industria como contaminante, no se lo puede separar, joven. Quizás se puede reducir, se puede minimizar, pero todos los productos van a estar contaminados por las dioxinas. Y entonces, ¿qué es lo que tengo acá? ¿No? Estas dioxinas, que es el nombre en general, puede llevar sustituyentes, como el cloro, ¿no ve? Por eso tengo tetracloro. Aquí está mal, tetre, dice, ¿no? Tetracloro. Por otra parte, los fenoles. Los fenoles son los tóxicos más peligrosos para la médula ósea, la fábrica de glóbulos rojos. Y esto se magnifica si hay cloro de por medio. Este tóxico, las dioxinas y los derivados de los fenoles, son muy empleados para experimentar con estos embriones, que pueden estar en huevo, por ejemplo. Ya luego se va haciendo cortes para llevar a los estudios histopatológicos y en qué ha variado la morfología de esa estructura. Ya ahorita voy a dejar de compartir
y quiero escucharles unos cuantos minutitos, comentarios suyos. Ay, me he cansado. Ahora sí voy a ir a dormir. Y mañana tengo clases temprano con farmacia.